Una iglesia efectiva para un tiempo preciso. Yo creo que todos reconocemos que hemos sido convocados por el Espíritu a participar de esta escuela de alineamiento ministerial, donde estamos siendo capacitados para asumir como nunca antes nuestra responsabilidad de desarrollar con inteligencia espiritual la tarea que Dios nos ha confiado y mediante esta sabiduría del Espíritu entender, discernir los tiempos, pero a la misma vez poder nosotros comprender o más bien saber manejar las amenazas trazadas por todo un sistema de iniquidad corrupto, enquistado en la mente de hombres perversos, que ajenos a los planes de Dios, justamente ellos se oponen al avance del Evangelio y son agresivos contra la iglesia porque la consideran un estorbo. Pero es aquí donde nosotros necesitamos saber qué es lo que el Señor en su sabiduría y soberanía nos dará la capacidad de asumir estos desafíos y poder con efectividad llevar a cabo los planes que Dios nos ha confiado a nosotros en esta generación. Diga, es ahora. Entonces estamos como hijos de luz para ser entendidos de la voluntad de Dios y, como dijo Pablo en Efesios, aprovechar bien el tiempo, donde sabemos que Dios oportunidades y sazones Él provoca en medio de todo esto para que nosotros podamos ser colaboradores suyos. Colaboradores que están determinados a ser parte de un proceso de cambio. Creemos que en el poder del Espíritu se pueden revertir todo este estado de cosas y a la misma vez podamos aprender de la historia evangélica qué aspectos no se deben repetir. Es decir, evitar esos vicios, pero a la misma vez imitar aquellos modelos de fe que nos inspiran. Con sabiduría saber qué asuntos se requieren cambiar, qué patrones de pensamiento se deben renovar, qué reformas concretas se deben gestionar si queremos ver una iglesia entendida y efectiva. Por eso, amados míos, desde la plenitud en Cristo que nos ha sido dada y en la gracia que cada uno ha recibido, podamos presentarle a este mundo la multiforme y sabiduría de Dios, tal como lo afirma Pablo en Efesios 3. Que esta iglesia posicionada desde un ámbito celestial, participando justamente de este ministerio celestial, da a conocer ahora, diga ahora, ahora es el tiempo oportuno, ahora es el momento específico y esa iglesia está para anunciar a esos sistemas de iniquidad la multiforme sabiduría de Dios. Así que una iglesia ignorante, una iglesia que no entiende, entonces no puede ser la vocera real de esta sabiduría divina. Este mundo corrupto, mentiroso, necesita oír la voz sabia de una iglesia que puede entender y conocer las realidades eternas. Ella es participante de este plan eterno. Por eso, la iglesia, en vez de ser pregonera de justicia, que declara lo que Dios dice, se ha convertido
en un simple eco de la opinión humana. Muchas veces escuchamos ministros más bien repitiendo la opinión de los expertos y no proclamando los principios de la palabra. Y yo tengo la certeza, y espero que tú también diga, tengo la convicción. No sé de qué, pero debe tenerla. Tengo la convicción que después de estos 2 días en que hemos sido expuestos a una reflexión sincera, a una exposición práctica de la palabra de gracia, del espíritu de vida, Él mismo nos dará luz para entender los retos y emprender acciones concretas ante estas oportunidades que hoy tenemos como iglesia, en un momento histórico y coyuntural donde los hijos de Dios se levantan para ser la luz del mundo. Es aquí donde se requiere con urgencia una reforma que nos devuelva al orden, al diseño, al patrón original que en Cristo se le ha sido dada, pero que la tradición religiosa la ha pervertido. Ese diseño, por cuanto es divino, no podrá ser revocado, y no importa la oposición, Dios sigue siendo soberano. Y aquí es donde estoy seguro que cada uno de nosotros, mediante un trabajo responsable, consistente y comprometido, dejaremos a esta generación de relevo una plataforma más sólida, con modelos más claros, con un mensaje más preciso y recursos mucho más amplios para que ellos continúen donde nosotros hemos terminado. Por eso estamos seguros que Dios ha de levantar una generación de hijos entendidos y comprometidos. Ahora, no pretendo en esta palabra o impartición, y ninguno de nosotros creo que aquí presume ser experto para traer un diagnóstico completo o una solución perfecta ante todos estos desafíos que como iglesia hoy enfrentamos, pero sí queremos tener una propuesta que nos impulse a ser entendidos de la visión celestial. Diga, de la visión celestial. Si somos entendidos de la visión celestial, vamos a ser efectivos en el llamamiento celestial, del cual todos somos participantes. ¿Cuántos lo creen? Sí, por la obra de Cristo en el nuevo pacto, todos participamos, los llamados, los elegidos, como lo declara Hebreos 3:1, hermanos santos. ¿Dónde están los santos? Y todos como hermanos, o sea, en calidad de hijos del Padre, todos somos participantes, koinonos, socios en unidad y esencia común con el Hijo. Somos participantes del llamamiento celestial. Pero para participar de forma conjunta en sociedad, tenemos un modelo. Considera, dice, al sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? ¿Quién es? Escuche bien. Jesucristo es el modelo, el prototipo principal y referencial al que nosotros nos vemos y a Él nosotros servimos. El término griego para considerar que aparece en ese texto es katanoeo, katanoeo. Y esta es una palabra compuesta por la preposición kata, que quiere indicar
intensidad acerca de algo o de alguien, intensidad acerca de, y del verbo noeo, que implica ejercer la mente, la nous, noeo. Note que ese verbo está en imperativo, indicando justo que hay una demanda ineludible en cada uno de nosotros de entender, de observar, de comprender. Por eso el considerar a Cristo es que en Él es que nosotros somos formados y conformados a su imagen, para que en unidad y esencia común participemos del llamamiento celestial del cual Él como precursor entró, marcando el camino, dejando la huella para que nosotros sigamos sus pisadas. Ese es el concepto de lo que aquí se menciona. Por otra parte, escuche bien, el modelo que nosotros nos impulsa y nos inspira a seguir nunca podrá ser el éxito, el edificio o el método del pastor de otro lugar. Diga, Cristo Jesús. Él es nuestro prototipo. Y en Cristo Jesús es que yo voy a tener conocimiento de la visión celestial. La visión celestial, como lo expresa Pablo, no consiste en ver algo, sino en conocer a alguien. Por eso cuando él atestigua delante de Agripa y da testimonio de su experiencia de nueva vida en Cristo, él habla de esa visión celestial. Y lo que vio en la visión no fue una nube, no fue un fuego, no fue una columna. Él vio a Cristo. Ese Cristo que se le revela por gracia del Padre. Y le dice, yo soy Jesús. Y para esto me he aparecido a ti. Escuche, para que veas al justo, para que conozcas su voluntad, para que oiga su voz. Escuche bien, la visión celestial es ver al justo. ¿Cómo se revela Jesús? Como el justo está mostrando su justicia, su plenitud, su orden celestial. Dice, veas al justo, oiga su voz y conozca su voluntad. Esa afirmación tiene que ver con la visión celestial. Luego él dice que cuando el Señor se le revela, dijo, y para esto quiero ponerte por ministro y testigo, escuche, de las cosas que has visto. ¿Y cuáles cosas? Si lo que vio fue a alguien, no a algo. Es que cuando tú ves a Cristo, en Él puede descubrir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que son parte de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Diga, Cristo es el todo. Por eso la visión celestial es tener una comprensión clara, de entender, de considerarlo a Él con la firme intención de que Él se aparezca. Mire lo que le dijo: en aquellas cosas que me he aparecido y me apareceré a ti. Lo que quiero decirte es que el conocimiento de Cristo no es un suceso único, es una experiencia continua. Y ese aparecer tiene que ver con apokolusis, que es se revela, se manifiesta, se expone a la luz, se hace evidente. El aparecer de Cristo
es una experiencia continua. Por eso lo que tú conoces de Cristo hoy no es suficiente para mañana. Él va a traer en su luz más luz. Alabado sea su nombre. Debiera alegrarse por eso. Pero ese aparecer no es de que yo vi una nube, un caballo blanco, no. Tú no vas a ver a algo fuera de ti. Tú vas a ver a alguien dentro de ti. Cristo aparece. Cristo se revela desde su interior. Por eso cuando el Padre le plació revelar a su Hijo, no a mí, sino en mí, es que Él tuvo esa aparición continua. ¿Y quién vio al Cristo, al justo? ¿Y para qué? Para que tú lo des a conocer. Lo que has visto es lo que otros verán. Lo que tú has visto de Cristo es lo que otros pueden ver. No puedes proyectar algo más allá de lo que está contenido en ti. Ahora bien, ¿cómo la gente puede ver a Cristo si yo me presento vestido como Aarón? Si mis vestiduras son las de Aarón, la gente no puede ver a Melquisedec. Diga el justo. Tiene que ver con ese orden de justicia que muestra un diseño celestial, un llamamiento celestial, un santuario celestial, un don celestial. Tú y yo somos testigos de los asuntos celestiales, no de los terrenales. Ese tabernáculo terrenal ha quedado abolido y nada de eso puede ser proyectado ni presentado en esta economía del nuevo pacto. Por eso te pide ser entendido del Cristo que conoces. Pero algunos quieren que la gente nos vea a Cristo, pero no ven al justo, sino al judío. Entonces presumo que conozco porque saludo en hebreo, porque me pongo el talí para profetizar y la kipá para orar y el chofar para bajar la presencia. ¿Tú crees que la gente va a ver a Cristo? Está viendo es al varón judío, a Jesús de Nazaret. Y ese no es el que el Espíritu Santo te va a dar a conocer y a revelar. De hecho, eso fue lo que Pablo confrontó a los que cuestionaban su discipulado y su apostolado. Porque le dijo, si ustedes conocieron a Jesús según la carne, o sea, el varón judío, nacido de mujer y bajo la ley, ese es el encarnado, pero a mí se me ha dado el revelado, el impartido, el glorificado, y yo no lo veo fuera de mí. Por eso es una gran diferencia entre la revelación de Cristo que tuvo Pedro y la revelación de Cristo que tuvo Pablo. Pedro tuvo la revelación de Cristo. Tú eres el Cristo. Ponga su dedo así y diga, tú eres el Cristo. ¿Dónde vio a Cristo? Fuera de él. Lo vio encarnado en Jesús de Nazaret. Se le revela que él es el Cristo. Pero cuando se le reveló a Pablo, él no dijo, tú eres el Cristo. Cristo vive en mí. Se me ha aparecido en mi interior. Es impartido. Alabado sea Dios. Cualquier ropaje arónico, cualquier vestidura levítica, cualquier terminología de este orden, la gente no conocerá a Cristo. Diga, en las cosas que me ha parecido. Por eso en esas obras del Espíritu, en el que Pablo día a día fue procesando y en su vida internalizando lo que conoció y estaba siendo conocido.
Amado mío, el conocer, el aparecer de Cristo no va a ser un suceso mágico y único. Va a ser un proceso continuo. Es donde el Espíritu te está trayendo más claridad de Cristo en mí. Diga, Cristo en mí. Esa es la aparición de Cristo. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que desde esta visión celestial es que él pudo entender el llamamiento celestial. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, la tarea, el llamamiento y la misión por la que Dios te escoge, no la defines tú, sino el Cristo que se te revela. La visión y la misión de la iglesia no puede estar en el capricho, en el ideal del líder que la inicia. No, la visión de mi iglesia es esta. ¿Quién dijo que tú le defines la misión a la iglesia? El que le define la misión a la iglesia es el que ha edificado la iglesia, el sumo apóstol y sacerdote de nuestra fe. Diga, Cristo. Remueva de tu vida eso de que la visión y misión de nuestra iglesia es esta. Y algunos le ponen, la visión es esta, la misión es esta y los valores son estos. Sus criterios, ¿quién dijo que esto es una empresa? Ese es un modelo de liderazgo y de estructura organizacional que hemos traído del cosmos. Nosotros lo tenemos que traer desde la Escritura y de Cristo que la define. En Él está la visión, en Él está la misión. Diga aleluya. Por eso la gente hoy está siguiendo más la ambición del líder que la visión de Cristo. Ahora, esta grandiosa tarea y este desafío histórico no lo podemos asumir con una mentalidad de novatos, de aficionados. Por eso él habla de nuestra profesión. Diga, profesionales. Hoy justo la iglesia tiene una distorsión y no tiene una edificación correcta, porque cualquier novato dice, yo soy apóstol, y ni albañil llega. Los apóstoles son arquitectos, son profesionales. Entonces, esa mentalidad de novatos, de afiebrados, por eso dice que Él nos hizo ministros competentes. ¿Nos hizo qué? La palabra competente, búsquela en el diccionario, sus sinónimos son profesional, diestro, experto, erudito, capaz, entendido, hábil. Todas son connotaciones de profesionalismo. Diga, la profesión de nuestra fe. Es allí donde nosotros necesitamos entender justamente que este ministerio de los santos no se lleva a cabo por creyentes emocionados, sino por hijos entendidos de la visión celestial, del considerar la intención de conocer acerca de Él. Este fenómeno del COVID nos presentó un gigante desconocido y que nos fijaba un plazo determinado y nos exigía una respuesta inmediata sobre cómo nosotros podíamos enfrentar esa aparición repentina que tuvo. Ahora, la respuesta a todos estos desafíos que en un momento específico se presentan, depende de tu perspectiva escatológica y de la posición en que te ubiques. Desde allí es que tú vas a responder a eso.
Por eso tú puedes ver en todo este COVID y todas estas cosas, o tiempos apocalípticos o el tiempo de un nuevo apocalipsis. Dije que apocalipsis es la revelación, es la aparición de algo, y específicamente es de alguien que es Cristo. Los que pudieron tener una mente cairótica, no caótica, experimentaron que este fue un buen tiempo. Pude entender cosas, replantear. El apóstol Tamo nos decía, y hemos escuchado a cientos y miles de compañeros de causa decir, fue un tiempo de apocalipsis. Cristo se me reveló, se rectificaron muchas cosas en mi vida, ajusté muchas agendas incorrectas. Es decir, fue una aparición de Cristo. Y aquí es donde nosotros necesitamos, como Juan, que recibió la revelación de Jesucristo, que es Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis no es la descripción del anticristo, la explicación de la bestia de 10 cuernos, ni tampoco explicar la gran tribulación. Si usted quiere encontrar eso en Apocalipsis, te ha perdido de lo real. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero para tener la revelación de Jesucristo, tú tienes que estar donde Juan estaba. Juan geográficamente estaba en Patmos, pero posicionalmente él estaba en el Espíritu. En el aspecto Cronos, él estaba tal vez en el año 65. Pero en el aspecto Kairos, él estaba en el día del Señor. ¿Cómo estaba Juan? Diga, yo estaba. Esa es la declaración de Juan. En el Espíritu, en el día del Señor. Nadie puede tener una revelación de Jesucristo si no ajusta su vida a la posición correcta. En el Espíritu y en la dimensión correcta. Diga, el día del Señor. El día del Señor no es un asunto de 24 horas, ni era el día domingo como algunos creen. No, no era un día cronológico de 24 horas. Se refería a ese día eterno, a ese día del Señor que Él habló, que vendría el día en que aquello se aparece para mostrarnos la realidad de todas las cosas. Es un día que no tiene fin, porque corresponde justamente, diga, a lo eterno. Por eso hablar de una fecha precisa para un evento futuro es síntoma de una evidente ignorancia y de preconceptos interpretativos que se toman desde una postura dogmática, escatológica, dispensacionalista, desde la cual yo leo en la Escritura lo que mi preconcepto define. Entonces, aquí es donde muchas veces hemos visto la decepción de que asuntos, calamidades, guerras, violencias, situaciones que suceden en las naciones, algunos se aventuran a definir días y fechas. Pero nosotros, cuando entendemos justamente cómo enfrentar situaciones futuras desde una realidad presente, no lo tenemos que ver esperando eventos finales, sino estando en el día del Señor. Amado, esta actitud o esta postura parece ser
poco agradable, pero le garantizo que es segura, es confiable. Porque a la realidad es mucho más ecuánime y responsable con nuestra realidad de vida en Cristo. Diga, estaba en el Espíritu. Es desde el Espíritu, por el Espíritu, que tú puedes discernir. Y fue la razón por la cual Jesús condenó a los fariseos de su época. Él les dijo, ustedes conocen las señales de los tiempos. Ustedes saben identificar los cambios atmosféricos. Ven fuera y en el ambiente disciernen las variaciones del clima. Pero ustedes son ignorantes, ciegos, porque desconocen las señales más importantes. Él dijo las señales de los tiempos. Y se definía ese tiempo de cumplimiento, ese tiempo de gracia, ese tiempo del día de la visitación. Y ellos justamente en ese entender de lo que Dios quería discernir en el tiempo, porque venía el cumplimiento del tiempo, es un aparecer de Cristo cuando lo eterno se introduce en el tiempo. En ese aparecer de Cristo hay un día específico, escatológico y salvífico, en el cual justamente ellos necesitaban conocer lo que Dios se propuso revelar en la dispensación de los tiempos. Ellos eran expertos en meteorología, pero ignorantes en escatología, porque ignoraron el escatón de Dios mostrado en Cristo, y en soteriología, porque no conocían el tiempo de su salvación que había llegado por esa poderosa acción de Dios en la historia y sobre la historia, cuando permite que su Hijo justamente venga al mundo. Diga, al mundo. Aquí es entonces que cuando nosotros tenemos un discernimiento claro, concienzudo de las señales de los tiempos, entendiéndolo desde el día del Señor y en el Espíritu, es como iglesia que nosotros podemos hacer una tarea efectiva. Una iglesia que justo camina con esa convicción del día del Señor es como la iglesia que Pablo afirmó, una iglesia agresiva, militante, combativa, que no está asustada con lo que sucede en su entorno, una potencia dominante, guerras entre las naciones. Habían situaciones de pestes en los tiempos en que los apóstoles se movían con la iglesia, tiempos de un hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en el periodo de Claudio. Note usted, fueron asuntos de una repercusión mundial, pero esa iglesia no estaba perturbada por los asuntos que sucedían en el mundo, sino que ellos estaban claros de lo que era el día del Señor. Una iglesia que justamente sabe de estos asuntos cairóticos, entiende el mensaje que debe predicar, la misión que debe cumplir y la meta que debe alcanzar hasta lo último de la tierra. No dijo que hasta el final del mundo, diga hasta lo último de la tierra. Por eso, amado mío, la misión de la iglesia, el mensaje de la iglesia y la meta de la iglesia no está definido por los problemas que suceden en las naciones, sino por el propósito que Dios estableció desde lo eterno. Alabado sea Dios. Y la razón de esta tarea justamente es el reconocimiento de que nuestra meta como pueblo de Dios se da dentro de un contexto histórico y social concreto. Diga concreto. Allí es donde nosotros, en un espacio real, donde vemos las propias realidades
características, culturas, geografía del mundo que nos corresponde llenar de la gloria de Dios y de la época determinada en que Dios ha puesto esa iglesia para que dé a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios, siempre tendrá una geografía, diga geografía, y contexto social real. Y ese alto nivel de compromiso con ese propósito eterno tiene una responsabilidad histórica. Diga ahora. Pablo era un hombre que operaba desde una posición celestial, pero con una acción en el ahora, en un tiempo y espacio real. Él podía identificar su mundo desde Jerusalén hasta Ilírico. Todo lo he llenado de Jesucristo. Esa es una geografía global. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, la iglesia de Cristo tiene que saber justo qué es nuestra realidad ahora y la miramos, diga, desde el día del Señor. Ok, escuche bien. Esas son las dos expresiones paralelas de tiempo. Nos movemos desde el día del Señor, pero vamos a enfrentar firmes, como dijo Pablo, el día malo. Diga el día malo. ¿Cuál es el problema de que venga un día malo y no sabemos cuánto puede durar ese día? No hay problema, pero que jamás el día malo te robe el descanso, el deleite de disfrutar el día del Señor, que está enmarcado dentro del año agradable de su buena voluntad. Diga, el año del Señor envuelve mis días y no importa cuál sea, si el lunes o martes, de qué año pertenece, eso corresponde al día malo de un sistema de aquí terrenal, pero disfruto del día del Señor y en ese año agradable camino sobre el tiempo, en tiempos paralelos, en las naciones oscuridad, pero en su pueblo luz, en las naciones muerte, pero en su pueblo vida, en las naciones angustia y pánico y temor, pero en su pueblo paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo, porque es la esencia del reino eterno al que hemos sido trasladados en su amado Hijo. ¿Lo estamos entendiendo? Usted tiene que caminar con la convicción que en el día del Señor podrá usted ver fuera, en ambientes, atmósferas, cosas tenebrosas, tinieblas en las naciones. Pero escúcheme bien, Jesús se lo garantizó a Natanael y a nosotros también. De aquí en adelante, diga de aquí en adelante, está hablando Cristo, mostrando un día. De aquí en adelante veréis. ¿Cómo vas a ver? Diga, el cielo abierto. Tú caminas con una perspectiva cairótica, de cielo abierto, de tiempo agradable, de tiempo de justamente plenitud. Eso es cielo abierto, de todo el favor de Dios vertido desde el cielo a la tierra, cielo abierto. Esa es la dimensión espiritual que Él, que traspasó los cielos, nos dejó a nosotros sin ninguna tiniebla, sin ninguna oposición, en ningún ambiente, porque Él es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea su nombre. Entonces, bajo cielo abierto, yo puedo ver la realidad del Hijo que se muestra allí en el Jordán. El cielo fue abierto y el Padre presenta a su Hijo. Desde cielo abierto puedo, como Esteban,
tener el testimonio de Cristo aparecido, revelado a mí, aunque sienta la persecución, las pedradas de los verdugos. Él dijo: veo las piedras que me tiran. No, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios en pie en el trono, teniendo dominio sobre todo. Aleluya. Vi el cielo abierto y una visión que me mostraba, Pedro dijo, todo el panorama de lo que Dios quería revelar. Hechos 10. Cielo abierto, habló Pablo. Cielo abierto, habló Juan. He aquí el cielo abierto y el verbo de Dios teniendo dominio, y en su muslo declarando que es Rey de reyes y Señor de señores. Grite aleluya. Oh Santo Padre, cielos abiertos. Oh Señor, que no nos confunda la oscuridad y las tinieblas que hay en las naciones. Que podamos ver desde el día del Señor y en el Espíritu ese tiempo kairótico, oportuno, favorable, que Dios nos propicia para que le veamos en su plenitud. Ese día del Señor pertenece al tiempo favorable, kairos, en que Dios determina todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así lo afirma Eclesiastés. Dice que Dios lo hizo todo, diga todo, hermoso en su tiempo. Y ahí justamente no habló Cronos. Estaba hablando justamente del tiempo en el que Dios hace todo hermoso. La palabra hermoso que aparece ahí en hebreo es rapé. Y no se refiere a algo bello de una forma estética. La idea de rapé es de algo preciso, adecuado, oportuno, de algo que está ajustado para el momento. Lo hizo rapé, o sea, lo hizo preciso, es oportuno y para el momento y la oportunidad adecuada encaja perfectamente en mi diseño. Aleluya. La iglesia es un diseño divino. Está puesta en el momento preciso, en el ahora de Dios, que es el tiempo kairos, donde nosotros seremos hallados precisos, oportunos, adecuados y efectivos para operar sobre los tiempos. Diga, es ahora, alabado sea su nombre. Pero aquí es donde nosotros necesitamos entonces discernir en los tiempos el ahora. Y nuestra tarea, partiendo desde ese compromiso, justo será hasta el fin del mundo. Pero muchas veces, amados, a nosotros nos cuesta ser pertinentes, relevantes en nuestro tiempo, o sea, en el ahora, porque espiritualizamos todas las cosas. Muchas veces nos volvemos lejanos, irreales y distantes, como si las personas, el único interés que tenemos en ellas es un número o una finanza, pero no una realidad concreta en el propósito de Dios. La pregunta es, ¿somos realmente una iglesia que está comprometida con el Evangelio de Jesucristo, entendida del propósito eterno en Cristo, y que ella realmente es consciente de la bondad y de la gracia salvífica de Dios para con los hombres? Si no tenemos justo la mirada de la gente desde el Espíritu de Cristo, vamos a tener un deseo bueno, pero sin una acción concreta. Y un deseo sin acción
es indiferencia. Y una acción sin fe es religiosidad. Por eso necesitamos nosotros comprender la tarea de la iglesia, que no se amolda a los patrones de este mundo, que no sigue las corrientes y la ideología de este sistema babilónico, que no está midiendo sus parámetros de éxito por sus números, sus programas y éxito de sus actividades emotivas, que forman parte de lo que se llama la cultura de la farándula o del espectáculo. No, nosotros somos aquellos llamados para hacer luz en las naciones. Diga, luz en las naciones. Que tú puedas realmente medir, evaluar el crecimiento de la iglesia, no por el número de personas que se congregan, sino cuánto Cristo es revelado, aparecido, conocido, incrementado en la vida de los congregantes. La medida es Cristo. Él es el patrón. Él es aquello por lo cual Dios establece el estándar. Diga, la profesión de nuestra fe. Y ahí es donde en forma profesional necesitamos comunicar y presentar este evangelio del reino, que se tiene que hacer con discernimiento. Discernimiento de nuestras realidades geopolíticas, sociales, del entorno en el que operamos, de una geografía específica. Pero muchas veces nosotros, por esa actitud escapista de la realidad de la historia, nos hemos encerrado en nuestros edificios a cantar y a emocionarnos con nuestras reuniones, en un aislamiento total de lo que sucede fuera. Y por eso el nivel de las preguntas determina la prioridad y las intenciones que te gobiernan. ¿Qué es lo que nosotros preguntamos? ¿Cómo estuvo el culto? ¿Qué es lo que nos interesa? El culto. No nos importa cómo está la cultura de nuestra ciudad. Algunos se han preguntado, ¿cómo está la ciudad? No, nosotros nos interesa ¿qué? Que el culto esté bueno, aunque la ciudad se haga pedazos. La gente se pierda, no importa. Por eso, amados míos, aquí es donde se requiere devolverle al evangelio la frescura, la pertinencia que le quitamos con nuestras tradiciones, con nuestras normas ritualistas, y que volvamos a la centralidad de la cruz, y desde allí, desde el poder del Espíritu Santo y en el poder de la resurrección, sigamos predicando que este evangelio es poder de Dios. Diga, poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? El evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. La predicación del evangelio no es articular algunas frases de superación personal, matizadas de psicología humanista, maquillada con algunos textos bíblicos, y a eso le llamamos predicación del evangelio. No, el evangelio es Cristo, es revelado y presentado en su esencia y en su realidad total. Ese es el poder, Cristo, poder, sabiduría de Dios dada a conocer por los que la conocen. Por eso cuando tú predicas el evangelio y Cristo es el todo, tú estás siendo un predicador de un evangelio cristocéntrico. Pero cuando el enfoque es que la gente se sienta bien, que el hermano salga contento, que el vecino le guste la reunión y vuelva el domingo a ver cómo le ayudo en su problema. No, cuando hay un evangelio centrado en el hombre, es justo antropocéntrico. El evangelio no existe ni consiste en resolverle el problema al hombre.
El evangelio ha venido es para declarar el propósito de Dios en Cristo. Por eso se llama evangelio, el anuncio de la buena nueva en que el rey se ha introducido en la historia para establecer el reino eterno del cual todos somos llamados al ser sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Se trata del rey y de su reino y nada más. ¿Entendimos esto? Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo. En Jesucristo se inicia y en Jesucristo se termina este anuncio, el evangelio. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y es el fin. Pero es triste que muchos predicadores a Jesucristo ni en el principio ni en el final de la predicación lo mencionan. Ellos hablan del diablo, ellos hablan de guerra espiritual, ellos hablan de motivación, de cualquier cosa, y Jesús aparece ahí como una añadidura y Él puede resolverte tu problema. Tú no estás predicando el evangelio de Jesucristo. No has entendido de qué se trata este asunto. Por eso, amados míos, es necesario que nosotros provoquemos justamente que ese salvado sea capacitado, sea inspirado, no para que venga y reciba la bendición, venga y reciba tu milagro, venga y reciba el poder. Entonces estamos animando a los salvados a que vengan y reciban. Eso es lo que lo motivamos. No, es vayan y digan, vayan y compartan. Pero no para reclutar creyentes de otras congregaciones para la mía. No, para alcanzar a todo hombre en todo lugar, enseñando, amonestando, instruyendo acerca de este glorioso evangelio. ¿Cuál es? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Grite aleluya. La encomienda suprema del Cristo resucitado sigue vigente y es dada de forma apostólica y apóstoles: haced discípulos. Mateo 28, Él dijo: por tanto, o sea, en razón a esta causa, quien me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, es frente a estas facultades de dominio, en un poder plenipotenciario, que todo se somete a mi dominio, a mi orden. Hay una obra consumada, aceptada por el Padre. En razón a esto les digo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No dijo en agua, eso lo lee usted. En el nombre del Padre. Pregúntese qué es bautizar a alguien en el nombre. En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nombre es la esencia y naturaleza del ser mismo, que tiene que ser conocido por alguien que es sumergido en esta realidad. Ahora bien, en el griego toda oración se identifica un verbo primario. En esta oración hay 4 verbos y se tiene que saber cuál es el verbo que gobierna la oración. ¿Sabe usted? No es ir, no es predicar, no es enseñar, no es bautizar. El verbo que gobierna toda la oración es hacer. Es de eso consiste el hecho de que se anuncie, se hable de hacer discípulos. Como dije, no buscar congregantes, hacer discípulos. Y esta oración, que es imperativa, está diciendo
en esto consiste la misión. La gran comisión no se puede llevar a cabo sin hacer discípulos. Porque sin hacer discípulos, el ir se convierte en un paseo misionero, en un tour evangelístico. Sin hacer discípulos, el enseñar se convierte en una clase bíblica, en un discurso dogmático. Sin hacer discípulos, el bautizar se convierte en un rito y no en un sumergir de vida. Por eso, amado mío, diga, haced discípulos. Y es justo de aquellos que asumen la tarea de ir, de hacer, de obedecer. En calidad de hijos, todos tenemos esa posición en Cristo. Diga posición. Esa es nuestra posición en Cristo. Todos somos discípulos. Pero en cuanto a la tarea del reino, todos debemos ser discípulos. Que el Señor nos ayude. Y oro que el Espíritu Santo provoque en cada uno de nosotros este compromiso. Renueve las fuerzas de pastores, de líderes que se han sentido tal vez desilusionados. Las situaciones que han sucedido a su alrededor los desalientan, los confunden. Algunos se sienten a veces sin fuerzas. Pero justamente el Señor te dijo, tienes que ir a Santiago. Tengo una dirección para ti. Para esto me he aparecido a ti. Oro que tú tengas un aparecer de Cristo en esta jornada. Que tú puedas verle desde tu interior y ese Cristo te haga ver en su realidad que tú en Él todo lo puedes. Diga, todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Que vayas de aquí comprometido, inspirado, de que en ese conocerlo lo voy a dar a conocer. Dios me dará la estrategia, me dará las formas, de forma creativa y efectiva, usar los medios, las redes, no interesa cuál sea la forma, pero tú puedas proclamar el evangelio del reino de Dios, donde Jesucristo es el Rey y tú lo veas aparecer en tu vida, gobernando sobre todo y ante todo. Aleluya. Y como Pablo pueda decir, por lo cual estoy seguro. Diga, estoy seguro. Sé en quién he creído, del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Me dice que esta tempestad que todo lo destruye, a mí me preserva y Él me prevalece, porque es imposible que un hombre que cargue un plan eterno, el tiempo lo destruya. No hay COVID, no hay malicia, no hay inflación, no hay economía colapsada que pueda detener a una iglesia militante, porque el Señor dijo, ni las puertas del infierno la detienen. Y por lo cual, por favor, de pie, crea esta afirmación. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo futuro, nada, ni nadie, ni tribulación, ni persecución, ni espada, ni cuchillo, nada, ni nadie te podrá separar del amor eterno, infinito, del Dios de toda gracia. Del Dios de toda gracia. Que te llamó a su gloria eterna. ¿Cuántos son llamados? Y en ese llamamiento celestial, el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido
un poco de tiempo. El padecimiento es breve y es temporal ante la realidad de lo eterno. El Dios de toda gracia, que te hace participar de una gloria eterna. Ese mismo Dios que te llamó, que te escogió, es el Dios que te preserva. Es el Dios que te perfecciona. El Dios que te afirma. El Dios que te fortalece. El Dios que hace justamente que tú seas completado. Por eso es de toda gracia, para toda circunstancia, para toda necesidad, para cada día de tu vida. Hay una dosis de gracia que ya Dios, en un gesto de misericordia, preparó para ti. Te aseguro algo: mañana habrá algo o alguien que te causará afán, angustia, molestia, dolor. No podemos eso evitarlo. Por eso el Señor dijo que cada día traía su propio afán. Mañana tendrás algo que te genere molestia, afán. Pero ¿cuál es el problema? Puede ser el día malo. De lo que yo estoy seguro es que ese Dios de toda gracia prepara una dosis de misericordia que es nueva y que es buena cada mañana. Aleluya. Vamos, vamos, diga conmigo: me tomo de su plenitud. Tomamos todos. Me tomo la dosis de gracia, de misericordia, de bondad que Él preparó desde la mañana. No te vayas a dormir hoy sin tu dosis de la gracia que Él preparó desde la mañana. Hasta mañana para tomarnos una nueva dosis de su gracia, de su plenitud. Tomamos todos gracia sobre gracia. Aleluya. Gloria a Dios.